Fernando, reflejos de la... ¿Todo bien? Buenas tardes. Muchas gracias por asistir a este acto del Foro de la Cultura que por primera vez se traslada a Valladolid. Comprenderán que para mí es un placer y un honor compartir esta charla con dos grandes del cine. Para alguien que ama el cine y se dedica al periodismo cultural, sería ya un placer con cualquiera de ellos. Ya 2 por 1 es más de lo que puedo pedir. Nos hemos conjurado en el foro para que no haya unas presentaciones muy largas, sino quitar tiempo a lo importante que es que hablen ellos. Pero bueno, por deferencia y por contextualizar, ¿qué voy a decir de Fernando Trueba? Que nos dio una de esas alegrías cuando todavía no estábamos muy acostumbrados a que en Hollywood nos hicieran caso, y él tuvo un Oscar con esa película inolvidable, Belle Époque, que se sigue viendo y se sigue viendo como de muchísima actualidad, y que ya antes había ganado un Oso de Plata en Berlín con el Año de las Luces, y que luego ha seguido una trayectoria exitosa, y que para mí una de las cosas que me gustan de esa trayectoria es que nunca se acomodó, que siempre buscó nuevos géneros, nuevos retos, y en todos ellos pues ha triunfado. Y David, que es el hermano pequeño de momento, y que siguió los pasos, aunque él tiene una... Sí. A ver si se animan mis padres ahora. ¿Ves a lo que nos ha llevado el tema generacional? Al final tenía que salir por alguna parte. Decía de momento porque es una saga que continúa. Aquí podía estar Jonás también, pero bueno, David, que empezó como director con esa película que también nos tocaba el corazón, y que La Buena Vida, y que no fue un experimento de decir, bueno, voy a hacer lo que hace mi hermano, sino que después de eso ha dirigido otras 11 películas, y demuestra, como luego Jonás también, que el talento está en esta familia, en el ADN. Y yo cuando pienso en los Trueba, me acuerdo siempre de uno de los poemas favoritos de Wisława Szymborska, la premio Nobel, porque tiene un poema que se llama Elogio de la hermana, y 4 versos que les voy a leer porque para mí es algo que tiene que ver con esta familia. Dice así: en muchas familias nadie escribe poemas, pero si uno de sus miembros empieza, suele sembrar el contagio. A veces la poesía cae en cascada sobre las generaciones y origina remolinos capaces de engullir sentimientos familiares. En fin, en esta familia no cayó la poesía, pero cayó el cine y arrasó, y no sé si engulló sentimientos familiares, pero de todas maneras aquí estamos. Fernando, ¿el culpable fuiste tú? Tú fuiste el que iniciaste todo este proceso. Yo me imagino que cuando estabas en los cines de barrio, de tu barrio, viendo aquellas sesiones dobles y pensando, justo esto es lo que yo quiero hacer, ni en tus mejores sueños pensabas que esto iba a tener este largo recorrido. No me acuerdo de ningún sueño de la época, y eso que yo sueño mucho, me acuerdo de los recientes. Pero sí, nunca me lo hubiera imaginado, ni siquiera que yo iba a hacer películas, no que los fuera a hacer mi hermano, mi hijo. Era simplemente un sueño. Un sueño que te ha sido fácil, me refiero... Sí, debo decir que sí, en el fondo sí, tienes razón que me ha sido fácil. O sea, que he tenido suerte, ¿sabes? O sea, que a veces las cosas, el hecho de yo ser muy imprudente, ¿no? Pues hizo que en vez de esperar a estar preparado, estudiar mucho, irme a hacer unos másters y unas cosas y tal, pues a la primera oportunidad que tenía me dejaban una cámara, un chico, un fin de semana de su padre que usaba para películas familiares, y yo, que no tenía dinero ni para meter películas, rodaba un corto con ella, ¿sabes? O sea, entonces la primera oportunidad que tuve de hacer una película, salté sobre ella y la hice, pues con la no preparación que yo tenía a mis 24 años, ¿no? Y salió, no voy a decir la película, salió bien el hecho de que funcionó y pude seguir trabajando. Esa ópera prima, que además ha quedado como la primera película de la llamada comedia madrileña, que se hizo con muy pocos medios, pero que también, bueno, a los jóvenes de la época iniciaba una década prodigiosa, entre comillas,
y mucha gente se vio reflejada, ¿no? Y bueno, David, en tu caso, tú ibas más bien para escritor, ¿no? Y aunque por ese contagio tus primeros guiones, ya estabas pensando en el cine, hiciste guiones de cine con Emilio Martínez Lázaro, pero aunque parezca una pregunta tópica, es que hemos hecho muchas bromas con el tema del foro, el tema generacional, por eso lo del hermano pequeño, y también con el tema de esta mesa, pero el hecho de que cuando tú empezaste en el cine y ya dirigías, tuvieras un hermano que había conseguido tantas cosas, eso que se dice siempre, ¿eso para ti era bueno, malo, independiente? ¿No te lo planteabas siquiera? Bueno, buenas tardes a todos. Es un gusto estar aquí. Eso, buenas tardes. Porque además todo esto empezó en Villafrades de Campos. No, el culpable no fue Fernando, sino parece ser que mi padre iba a hacer una obra de teatro con sus amigos niños en Villafrades de Campos y no sé qué pasó cuando eran niños, no se pudo hacer. Y entonces eso generó en mi padre ya un deseo de recuperarlo. Y toda la vida fue, en cierta manera, no sé si estás de acuerdo, Fernando, un cierto actor frustrado, ¿no? Era una persona que tenía un componente así de interpretación y de teatralización, hasta el punto de que a mí fue uno de mis primeros directores, porque acabamos haciendo unas funciones de teatro. Primero las hice en el colegio, luego en el y mi padre se inmiscuyó y dijo, no, esto hay que hacerlo bien y tal. Entonces empezó a dirigirme en obras de teatro que hacíamos en el sitio donde pasábamos el verano y me dirigía a mi padre, que es probablemente el director menos dotado para dirigir una obra de teatro del mundo. Y aún así no logró arruinar mi vocación, ¿no? Pero bueno, que lo hacía con la mejor intención del mundo. Pero cuando la cosa se puso más seria, como preguntabas, Angélica, que fue cuando Fernando hizo su primera película en ópera prima y tal, porque antes era más bien, yo creo, un sueño, ¿no? Él se dedicaba, digamos, a ver películas y era muy aficionado y tal, pero nadie pensaba, y los que menos mis padres, que eso pudiera ser una dedicación profesional, ¿no? Y la gran sorpresa fue que hizo una primera película y nosotros no fuimos nunca al rodaje ni éramos muy conscientes de lo que estaba haciendo. Yo creo que en casa se vivía un poco como algo como, bueno, esto no tiene ningún futuro. y a mis padres tampoco le daban ninguna importancia, hasta el punto que el día que se estrenó la película, a mi hermano Jesús y a mí, que somos los dos pequeños, o sea, él es el penúltimo y yo el último, no nos dejaron entrar en el cine porque había un inspector que la película no era tolerada para menores de edad. Yo tendría 8 o 9 años y nos mandaron a casa, ¿no? Y lo que más recuerdo yo de ese día, y lo que nunca podré olvidar, es que fue la primera vez en mi vida que cogí un taxi. Eso sí que me impresionó. Y entonces, porque Fernando dijo, oye, que no podéis entrar, pobres y tal. Entonces nos metió a los dos en un taxi, nos mandó a casa y mi hermano y yo llegamos a casa y cenamos solos y tal. Y al día siguiente llegaron y jamás había una sensación de hecho, Fernando lo cuenta, que la película iba a ser un fracaso. O sea, es decir, se había estrenado en una sala y Fernando fue esa misma tarde con su mujer a comprobar cómo iba, y ya el señor que era entonces el acomodador no sabía quiénes eran, dijo, esta película no va a durar ni una semana. Esto es un desastre y tal. Y entonces esa sensación yo creo que también en mis padres estaba y en todos, como pobre chaval, qué ganas tiene. Fernando es el tercero, el primero era médico, con lo cual era una cosa respetable y ejemplar, y entonces, bueno, ya enderezará el rumbo. ¿Cuál fue la sorpresa? Que un mes o dos después la película comienza a ser un éxito. Y entonces ahí sí, a la hora de años después de pensar, ostras, y si me dedico a esto yo también, ¿qué pensarán la gente? ¿Me juzgarán? Como, claro, Fernando es imbatible, tal, no sé qué. Pero luego pensé, como he pensado siempre en la vida, las cosas hay que hacerlas y lo que opinen los demás está de más. Está de más. ¿No? Pues vamos con la segunda parte de los lemas del día, que es el color del cristal con que se mira. Esto tiene que ver un poco con el tema de la comedia, que es una opción, en tu caso, Fernando, aunque luego has usado otros registros, pero
por otra parte era la opción difícil, porque siempre se dice que es mucho más difícil hacer una buena comedia que hacer un buen drama, ¿no? Que la comedia es, pero al mismo tiempo es una mirada lúcida sobre las cosas que nos pasan. ¿Tú tenías claro esta opción? ¿Era realmente...? No, yo es que lo que yo no sabía era hablar en serio o hacer nada serio. Yo estaba condenado a la comedia. Estaba condenado de nacimiento. Yo era el que decía las tonterías. Luego me tomó el relevo David. ¿Y qué relevo? Sí, porque en mi casa éramos 8 hermanos, yo era el tercero. Después de mí hay un paréntesis de 6 años, que mis padres se distrajeron. No sé si que se pusieron a leer o algo. Se inventó la televisión. Bueno, pero la televisión llegó a casa justo a los 6, cuando yo tenía 6 años. Y, o sea que eso no fue así. No, y entonces luego nacieron otros 5, ¿no? De los cuales el más pequeño es David, a quien le sacó 15 años. Del brasero al meme. Entonces, en la primera época, mi familia siempre se hablaba de los mayores y los pequeños, como si fueran 2 grupos, ¿no? De hermanos separados por ese paréntesis de 6 años. Y yo era el pequeño de los mayores y él el pequeño de los pequeños. Y yo era el tonto, el payaso de la primera parte y el que decía las chorradas en la comida. Y luego, cuando yo me fui de casa, este lugar lo ocupó con sobresaliente David. Y yo nunca he sido capaz de hablar en serio, ni de ser serio, y hasta el punto de que eso me ha costado a veces muchos disgustos, ¿no? Porque siempre hablo con humor y no siempre te entienden, o no lo expresas tú bien, o no se capta el contexto, lo que sea, o no te quieren entender, que también eso a veces ocurre. Y bueno, pues eso, yo solamente sé hablar a través del humor, lo cual desespera a mucha de la gente que trata conmigo, porque me dicen, oye, ¿puedes un momentito hablar de esto en serio? Y la verdad es que no puedo, aunque sea la cosa más trágica, más seria y tal, no puedo. Y me consoló mucho una vez que estábamos con Rafael Azcona y allí en donde comíamos todas las semanas, y alguien que entró y se sentó por allí y tal, y nos saludó y tal, y Rafael dijo, yo este tío no me fío, este es serio. Y dije, claro, si es que es verdad, no son de fiar. No son de fiar. Alguien que pretende ser serio. Vamos, ¿te vas a fiar de quién? ¿De Putin? Alguien que es serio, claro. La gente que es seria lo que está es riéndose de ti a tu espalda. Sí, está pretendiendo que él es Schopenhauer o algo, pero... Bueno, pero hablando de cine, además de comedia, has practicado otros registros que no tienen que ver con la comedia y te has encontrado a gusto. Quiere decir que como opción cinematográfica, en un momento determinado, pues también lo abandonas y no pasa nada. Estoy pensando, por ejemplo, en una película maravillosa para mí como El artista y la modelo, ¿no? Que además arriesgas con el blanco y negro, es un registro completamente diferente, o como cuando decides hacer animación o documentales musicales, ¿no? O sea, quiero decir que en la profesión has sido, en ese sentido, arriesgado. Sí, es que El artista y la modelo es muy especial. Es una de... A veces pienso que es la película más personal o más autobiográfica que he hecho yo en mi vida, y trata de un escultor francés de 80 años. No, probablemente sea pues una película que yo tenía dentro, ¿no? Y que tenía que hacer. Probablemente ahí sea donde más soy yo, porque yo no hago un cine así autobiográfico ni nada, ¿no? O sea, sí, me he encontrado bien cuando he hecho otras cosas, pero digamos que el humor es la forma natural mía de hablar, y con David igual. Si David y yo nos dejan solos, vamos los dos, venimos en el tren y venimos diciendo chorradas. De vez en cuando a lo mejor se nos escapa una frase seria, pero porque se nos escape. Sin embargo, lo tuyo con la comedia en el cine tampoco está tan claro. Quiero decir que tú has sido más por reflejar
momentos vitales, la adolescencia, películas de iniciación de alguna manera, ¿no? Aunque tengas también esa mirada empática que al final sí que es liberadora, como todo el humor es liberador, ¿no? Pero que quizá tú has pensado en otros de otra manera. Sí, yo tengo la sensación que siempre he intentado hacer un género que se pareciera, si se puede llamar un género, sobre todo en mis novelas y en mis películas como director, que fuera un género como la vida, ¿no? Es decir, que si hay un género pues policíaco, un género de drama pasional, comedia, cine de ciencia ficción, ¿no? Pues el mío es cine, género, la vida. ¿En qué consiste la vida, ¿no? O qué imagen tengo yo de la vida? Pues es una mezcla de géneros, es decir, puede empezar por la mañana como una comedia, al mediodía empieza a ser pues un drama familiar, por la tarde vuelve a ser una comedia romántica, por la noche una tragedia o viceversa, ¿no? Y la vida contiene casi todos los géneros, ¿no? Y a mí me gusta ese género, ¿no? Que es que uno se levanta, bueno, que pasan cosas y pasan cosas naturales. Yo había hecho, antes de hacer mis propias películas, había hecho guiones y había hecho comedias puras, digamos, en los guiones. Con Fernando habíamos hecho Too Much, que fue una comedia totalmente comedia, sin más intención que hacer reír a la gente, que se lo pasaran bien. Yo había hecho antes un guión que se llamaba Los peores años de nuestra vida, que también era una comedia que además tuvieron éxito. Entonces sentí que no tenía la necesidad ya de seguir repitiendo, ¿no? Entonces empecé pensando películas muy cercanas a eso y ese ha sido el género en el que he estado siempre, ¿no? Pero todas tienen una visión, digamos, humorística, ¿no? También tienen una visión melancólica o trágica. Yo creo que la vida son las dos cosas, ¿no? Había esto que decía Woody Allen, ¿no? de que la comedia es la tragedia más tiempo, es decir, cuando te distancias de algo trágico puedes reírte de ello, pero también quizá la vida tiene algo que muchas veces no te da ni esa distancia, ¿no? Y entonces hay ya una melancolía que también yo creo que está muy presente, que es la de estar disfrutando de algo y al mismo tiempo pensando, ¡ay, que se está yendo, ¿no? Y entonces eso también me gusta como elemento, ¿no? Y sí que ha estado eso presente en todo lo que he hecho, ¿no? ¿Habéis trabajado juntos algunas veces? ¿Cómo se os da esto de trabajar juntos? ¿Es más difícil por el hecho de ser hermanos de distinta generación, ¿no? ¿O no? Muy bien. Se nos da bien, sí. Nos lo hemos pasado muy bien. Pasamos demasiado bien, quizá. No somos productivos en cuanto a horas. Es como si fuera, no sé, como si le contaras las horas a una señora de la limpieza que lo hace sola y que va a una casa y está entregada, y se mete y hace la plancha, hace tal, y de pronto llegara esa señora con su hermana y entonces tú estuvieras ahí oyéndolos y oyeras en la cocina, ja, 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 ay, cuando le dije a no sé quién qué tal, eso estuvo muy bien. Y dices, a ver, no van a rendir igual, ¿no? O sea, van a fregar los platos, pero van a tardar el doble, por lo que oigo de... Y un poco a mí nos pasó, sobre todo las primeras veces, que tardábamos mucho más en hacer cualquier cosa porque, claro, hay que entender, la primera vez que trabajamos juntos, Fernando y yo nos llevamos 15 años, pues fue, creo, una aventura que tuvo más también de conocernos. Yo a Fernando le había visto en casa, pero no, claro, no había podido... Mucho. Claro, no mucho, además. No había podido tener una conversación con él, entre otras cosas porque había mucha gente. Pero nunca habíamos tenido una conversación. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando ya tienes 15, 16, 17 años y entonces comienzas a tratarle o ya empezamos incluso a trabajar en un guión, pues entonces pasábamos mucho rato hablando y diciendo, pues, ¿qué piensas tú de esto? ¿Cómo ves tú esto? Fernando contándome, pero ¿no has visto tal película? O yo me acuerdo cuando pasó esto en casa o cuando tal. Y entonces ahí sí que lo pasamos bien haciéndonos amigos. Es que claro, una cosa es ser hermanos, que eso es una cosa que le puede pasar a cualquiera. Y si hay una herencia fuerte, casi siempre para mal, y se pelean. Pero otra cosa es ser amigos. Ser amigos ya tiene que ver con que los dos
tienen intereses similares, una manera de ver la vida similar, y eso es lo que nos sucedió y siempre hemos trabajado bien. He estado pensando en cosas que, repasando vuestra filmografía, en cosas que os unieran, ¿no? En cosas que de alguna manera compartís. Y una de ellas es que ninguno de los dos habéis tenido reparo ni miedo en adaptar obras literarias de éxito, lo cual no deja de ser a veces un riesgo porque, aunque siempre se dice y se repite que no pasa nada, que una película es una cosa y una novela es otra y todo esto, pero lo cierto es que al final existen las comparaciones y, bueno, no vamos a hablar también de cuando producen problemas, ¿no? Creo que en la mente de todos están algunas grandes polémicas Peleas, claro, en la historia de nuestro cine a la hora de una adaptación cinematográfica de una novela. Pero vosotros lo habéis hecho, yo creo, con mucha fluidez. Los dos habéis, en tu caso, Soldados de Salamina, quizá la más famosa. En tu caso también has trabajado con Skármeta. Quizá el secreto es que el autor de la novela también intervenga en el guión, como os ha pasado. No, para nada. Vicente Aranda decía siempre, el único autor que se puede adaptar al cine, Aranda, ¿no? Vicente Aranda decía, el único autor literario que se puede adaptar al cine con garantía de que te vas a llevar bien con él como director es el autor muerto. Claro, porque Cervantes no se puede quejar, pero... No, pero yo creo que yo sí he hecho adaptaciones de varias novelas y hasta de teatro y varias cosas y tal. David ha hecho, creo, solamente Soldados de Salamina. ¿Como director? Sí, solo. Sí, luego que haya escrito guiones, trabajando, haciendo una adaptación y tal. Yo creo que David tiene un cine muy, muy, muy personal suyo. No necesita historias ajenas para contar sus cosas. Tiene un tono y un estilo muy, muy particular. Incluso ni siquiera necesita sus propios libros. O sea, David escribe sus libros y hace sus películas sin necesidad de vampirizar los libros para hacer películas. Nunca lo ha hecho, ¿no? Y Soldado de Salamina es una excepción maravillosa, feliz, una feliz excepción que yo creo que tengo un poco de culpa también de empujarle y decirle un día hablando de la novela, yo creo que se puede hacer una película cojonuda, ¿por qué no la haces y tal? Y entonces la hizo una adaptación de la que yo soy muy fan. No digo ya de la película, que me gusta mucho y tal. Creo que el trabajo de escritura, que es coger un texto que es literatura, que es un texto literario, y hacer con eso crack, 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 hacerlo piececitas, así como si fuera un puzzle, y de repente rehacerlo en otra cosa, que es un guión, ¿no? Con el que luego se hace una película. Entonces, pero en él yo creo que es excepcional y ese caso es el único. En mi caso es normal. O sea, que yo a veces hago guiones originales, a veces adapto, a veces un guión mío con otro, con tal. No soy en eso más... O sea, no tengo quizá mi estilo tan definido, mi voz tan definida como David. Creo que al final todos tenemos nuestro estilo a pesar nuestro, ¿sabes? Porque aunque hagas 100 cosas, los seres humanos todos somos limitados y aunque quieras hoy tocar una música y mañana otra, al final hay algo ahí en común que acaba sonando siempre, ¿no? Hay unas notas ahí que se repiten y eso es una diferencia grande, yo creo que tenemos. Decía lo de la colaboración con el autor porque en el caso de tu última película, que es una novela autobiográfica de Héctor Abad Faciolince, El olvido que seremos, sí que habéis colaborado, ¿no? A la hora del guión o tampoco. El guión lo ha escrito David. Hemos hablado antes de que lo escribiera, luego cuando hizo la primera versión ya casi definitiva, porque es prácticamente la que se rodó, hablamos de algunos posibles cambios y cosas y tal, hizole un repaso de ese guión y ese es el guión que se rodó. ¿Sabes? O sea, que es un guión de David, es una adaptación de David. Y has dicho de esta película que fuiste muy feliz en el rodaje. Y eso me lleva a preguntaros, ¿siempre es uno feliz en el rodaje? Quiero decir, en el largo proceso hasta que una película puede llegar a hacerse, que quizás de las cosas, levantar un edificio de lo más difícil, ¿no? Desde que uno tiene la idea, piensa en la posibilidad de escribirla, incluso de que alguien la escriba.
encontrar el dinero y ya te ves en el rodaje. Ese es el gran momento, o bueno, unas veces sí y otras veces no. En el caso de Fernando, si quieres, empieza porque dices que has estado muy bien en esta última. Sí, lo que había dicho es que me había sentido muy, muy libre, también muy feliz haciéndola. Pero rodando yo he sufrido muchísimo a veces, ¿no? Y hay películas, o sea, yo hay unas películas que solo recuerdo sufrimiento, ¿no? Por ejemplo, Too Much y Sal Gorda, de sufrir, de tal. Sufrimiento porque lo pasé muy mal rodándolas. Luego hay otras que solo recuerdo sufrimiento, pero porque yo era un botarate, era demasiado joven, y la responsabilidad de hacer una película era tan gorda, y el miedo a hacerlo mal tan bestia, que te impide disfrutar. O sea, ópera prima, yo no disfrutaba rodándola, sufría muchísimo. No sé, o sea, siempre he sufrido. Y empecé a aprender a ser feliz haciendo una película, no que dejes de sufrir, pero que puedes ser feliz también y disfrutar mucho, yo creo que con Belle Époque. Un poquito antes había tenido atisbos, momentos de felicidad rodando una película. Siempre digo que mi primer momento de felicidad rodando una película, estábamos rodando El año de las luces, era una escena que los personajes allí comían una paella al borde de un río, estábamos rodando en Portugal. Mi hijo Jonás tenía 4 años y andaba por allí porque era verano jugando con su perra, y yo estaba rodando un plano de Verónica Forqué-Chus Lampreave, donde decían una cantidad de idioteces, de locuras del guión, ¿no? Que habíamos hecho con Azcona, y me sentí tan feliz oyendo a estas dos mujeres allí sentadas en la hierba, diciendo aquellas sandeces que decían sus dos personajes, porque los dos personajes eran dos idiotas de remate. Y oírselo de la boca de ellas, con su voz, con la personalidad que tenían las dos, fue el primer momento de mi vida de director que recuerdo lo que es la felicidad de ser director de cine. ¿Y en Too Much por qué lo pasaste tan mal? Porque sufrí mucho, porque esa responsabilidad era enorme. Porque Too Much era una película española, financiada por productores españoles. Entonces, no es que la produjera la Metro-Goldwyn-Mayer, ni la Fox, ni tal, era una producción española. Entonces, sobre mí como director, sobre mis espaldas, caía el peso de lo que aquello costaba, de todas las dificultades y tal. Y además, luego, el modus operandi americano, el cómo se trabaja allí, los sindicatos, las interferencias de unos y de otros, de los distribuidores, de estos. Y luego el hecho de que había una actriz que nos hizo a todos sufrir muchísimo durante el rodaje, porque era una estrella y tenía ese poder enorme que pueden tener las estrellas, ¿no? Eso yo recuerdo una vez hablando con Billy Wilder, que me dijo una cosa: Fernando, nunca trabajes con estrellas. Me dio un consejo, me dijo: tú trabajas con actores, con buenos actores. Nunca en tu vida trabajes con estrellas. Y yo me le quedé mirando y le dije: hombre, pero si usted ha trabajado con Marilyn Monroe, con Humphrey Bogart, con William Holden, con Marlene Dietrich, con no sé qué, no sé cuánto, y le dije ahí no sé cuántos nombres, me miró, se me quedó y me dijo: por eso. ¿Sabes? Y claro, no me di cuenta de lo que me estaba diciendo hasta que me di cuenta de lo que me estaba diciendo, que era mientras rodaba Too Much. ¿Cuál de las dos era más estrella? ¿Cuál de las dos era más estrella, en tu caso, en el de Too Much? No puedo decir el nombre. Una que a veces ha venido por España. ¿Y tú, pero David? No diré quién es. ¿Tú, David, sufres mucho en los rodajes? Sí, yo sufro mucho. Porque yo soy un personaje muy singular, muy ridículo, visto desde fuera. Que es que yo, por ejemplo, estaba escribiendo mi última novela, ¿no? Queridos niños. Y entonces hay un momento en el que ya estás escribiendo y estás encerrado unas horas, eres como un oficinista con un jefe horrible, que eres tú. Y entonces estaba ahí y de vez en cuando alguien me llamaba: oye, tenemos una película que hemos pensado que podrías dirigirla tú, David, ¿qué te parece? Y yo, no
no puedo, es que estoy metido con una novela. Oye, David, que tenemos una serie de televisión, ¿te gustaría a lo mejor hacer los 2 primeros episodios y luego que siga otro? No puedo, estoy escribiendo una novela. Y entonces me metía en la habitación y pensaba, pero yo soy idiota, ¿qué hago aquí solo? Escribiendo, sufriendo, tachando lo que has hecho el día anterior, tal, en vez de estar en un rodaje que están todo el rato, los actores colaboran, los técnicos, todo el mundo está de buen humor, te preguntan si quieres una Coca-Cola, si quieres un café, te lo traen, te van a buscar a casa. Y digo, yo aquí sentado, fíjate que mi hijo cuando era pequeño un día entró, y era un día como hoy, por ejemplo, un día de invierno de esos con un sol maravilloso, que donde se está bien es el ratito de sol, pues en el sol, ¿no? Y entró mi hijo, tendría como 6 o 7 años, y entró, yo estaba en el estudio trabajando, y entonces hizo así, dijo, ¿qué haces? Y dije yo, escribiendo. Y él, fíjate, con esa edad, me miró y dijo, pero ¿y esto te compensa? Y entonces yo pensé, claro, tiene toda la razón, me va a compensar. Pero luego, y entonces sufro y estoy escribiendo y sufriendo y digo, ay, a ver si acabo ya la novela y puedo volver a dedicarme al cine y a hacer una película, que es lo bonito. Y tal. Entonces acabo la novela y entonces decido, venga, una película. Y entonces ya tengo un proyecto, tal, me meto y cuando estoy rodando, llegas ahí y tú quieres que haga nublado y hace sol. Y el actor querías a no sé quién y no puede estar y entonces tienes a no sé quién. Y no se sabe el papel. Y entonces, bueno, venga, pues en vez de rodarlo como iba a rodarlo, lo voy a rodar a trocitos para que lo tal. Y este otro le ha pasado no sé qué, el productor te ha dicho que no puede ser el tiempo que querías para rodarla, sino la mitad. Se está yendo el sol y aún no has conseguido lo que quieres. Y estás sentado allí diciendo, ay, qué ganas tengo de ir a mi casa y estar escribiendo una novela, que no tengo ninguno de estos problemas, ¿no? Entonces, he conseguido, gracias a esto, soy el ejemplo perfecto de los libros de autoayuda. He conseguido ser miserable en cualquiera de las situaciones, ¿no? Pero he de decir que en el conjunto, que también esto sirve para los libros de autoayuda, el conjunto de momentos. Yo soy también como una persona, antes hablábamos que todo empezó en Villafrades, soy una persona, claro, con unos valores religiosos muy fuertes. O sea, a mí me han criado, he ido a un colegio además de sacerdotes y además mis padres me han criado con unas convicciones cristianas muy fuertes. Parece de risa, ¿eh? Pero es así. O sea, que aunque me veáis que me da todo igual, por dentro va un mártir. Y entonces siempre pienso, cosa que Fernando no tiene tanto, yo creo que tuvo más suerte en eso. No tengo ninguna convicción, ¿no? Y no, yo le envidio mucho porque mis padres entonces no tenían dinero y a los mayores les llevaron a colegios públicos más. Y conmigo ya mis padres estaban más desahogados y entonces decidieron que a los últimos, venga, a un colegio de curas. Y nos jodieron. Y entonces, claro, bueno, toda esa cosa que me ha servido luego para ser tan buena persona y que agradezco mucho y tener valores como muy fuertes en muchas cosas y tal, que hay gente que dice, ¿pero tú piensas eso? Sí, lo pienso. No se puede hacer daño, hay que tratar a todos como te gustaría que te trataran a ti. O sea, es decir, las enseñanzas de Jesucristo de la primera a la última. Bueno, pues una de ellas es todo este esfuerzo y este sufrimiento que yo estoy pasando ahora es necesario para que la obra merezca la pena. Y entonces eso me consuela muchísimo, muchísimo. Y gracias a eso, el conjunto de miserias da como resultado un hombre feliz. Sí, es curiosísimo. No está mal. Fíjate, me estaba acordando ahora, Fernando, que dices lo de las estrellas. Tú enseguida empezaste a trabajar con gente conocida a nivel internacional. Por ejemplo, El sueño del mono loco, que es una película de la tuya que se habla poco, pero que a mí me gusta mucho y por eso no quiero perder esta ocasión de estar aquí contigo y hablar de esa película. Ya estabas trabajando con gente, digamos, que tenía mucho nombre internacional. No sé si estrellas, pero por lo menos... cuéntame cómo surge la idea de hacer esa película, que cambia completamente el tono que, digamos, llevaba tu cine hasta ese momento, ¿no? Bueno, esa era una novela escrita por un escritor inglés, pero que vivía en París y escribía en francés, que se llamaba Christopher Frank, que era un tipo maravilloso. Y yo había leído esa novela antes de hacer yo mi primera película, antes de Ópera Prima. Y era una novela que me había fascinado, me había hecho daño al leerla.
¿sabes? Una novela como desgarradora, oscura y tal. Y ya cuando la leí tengo la sensación de que soñé con un día ser, cuando yo fuera mayor, ya era mayor, pero no era director todavía, hacer eso en película y tal. Pero sin creérmelo yo del todo, ¿sabes? Que yo no pensaba que yo nunca fuera a poder hacer esa película. Y bueno, años después fue mi película sexta, yo creo quizá. Y la hice. Y bien, fue una experiencia muy dura, también muy difícil. También ahí estaba yo muy angustiado haciendo esa película, porque también era un exceso de responsabilidad, de costo, de todo eso le cae al director encima, o a mí por lo menos. O sea, no soy capaz de ser frívolo. O sea, en ese sentido, pues, si un director tiene mucha responsabilidad, no solo artística, de intentar hacer la mejor película, sino también económica, laboral, de todo, de que la gente que está trabajando contigo esté bien, de que lo que vas a hacer esté bien, de que el productor no se arruine, de rodarla en el tiempo que has dicho que la vas a rodar, de sacar el trabajo adelante, ¿no? O sea, que es un poco... Y todo eso es muy difícil hasta que... Yo no sé cómo puede ser alguien tan imbécil de creerse que puede dirigir una película. ¿Sabes? Porque es que dirigir una película está sometido a demasiados aleatorios o accidentes y tal. Si tú tienes otra profesión normal, pues un día estás enfermo, llevan un sustituto y no pasa nada y te dan de baja y luego vuelves cuando te pongas bueno. O si pasa cualquier cosa te ayuda no sé quién, pero es que en el cine todo es aleatorio, todo es muy raro y no es como una novela que luego pues dices, pues no la publico, pues la quemo, pues la vuelvo a reescribir. Pues no, la tienes que empezar este día y acabar ese día. Y eso es tremendo del cine. Eso es tremendo. Y luego llega el estreno y supongo también el vértigo de eso, de saber si funcionará o si el señor de la taquilla dirá, va, esto no parece que vaya a resultar. Sí, ahora hace poco estaba leyendo una biografía de un director de cine norteamericano muy prestigioso, Mike Nichols, que hizo El Graduado. Su primera película es El Graduado, que es un éxito, su segunda es un éxito increíble, ¿no? Y de pronto vas leyendo su vida en orden, digamos que esto es lo que tienen las biografías, y te vas dando cuenta que hace esa película, tiene un éxito tal, y entonces los siguientes son 4 fracasos humillantes, pero humillantes. Y de pronto, cuando ya el tipo está al borde del suicidio, ¿no?, acepta un encargo como un poco brutal y resulta ser otro éxito brutal, ¿no? Y entonces se mantiene en la profesión, pero los siguientes 7 años son todos fracasos y además se hace adicto a la cocaína, al crack, al alcohol, le da un infarto. Ya cuando está el tío a punto de enterrar, viene no sé quién y dice, oye, pues que tengo este guión, ¿lo querrías hacer? Lo hace, vuelve a ser un éxito. Son profesiones realmente que tienes que tener una estabilidad mental para sobrevivirlas sin dejar... Eso que hemos dicho antes al empezar, que lo que digan los demás está de más. No es que esté de más, es muy importante y la percepción que tienen de ti y la recepción que tienen las cosas que haces es para nosotros muy importante, ¿no? No tanto a lo mejor las críticas, no tanto a lo mejor el valor dentro de la profesión, pero sí la sensación de éxito, de que has acertado, de que has hecho algo que a la gente ha disfrutado o ha leído, ha ido a comprar y tal. Eso te da una tranquilidad a la hora de hacer el siguiente proyecto. Pero también es verdad que la sensación de no alcanzar nunca la posición ideal también te da una pugna por seguir intentando, que es más importante en el fondo que lo que has logrado, ¿no? Que no eres nada nunca, siempre estás intentando llegar a ser algo. Y entonces sí, realmente nuestras profesiones son profesiones compuestas, porque incluso lo que la gente percibe como éxito a veces para nosotros no lo es tanto, porque por ejemplo yo he hecho películas que la gente te dice, hombre, tuviste mucho éxito con tal, y yo dije, pero sí, no cobré ni mi salario, lo puse en la película, ¿no? Años después todavía estamos intentando llegar al equilibrio contable y tal, en otras... Nunca llegas del todo, digamos, a tener esa sensación de éxito. Y yo creo que cuando la tienes, el gran peligro es aquellos que deciden intentar repetirlo, ¿no? Hacer lo mismo porque eso ha ido bien. No sé, yo creo que cada vez hay que empezar de cero y hay que
correr el riesgo y volver a ser como la primera vez que hiciste algo, que es lo que llevó a Fernando a hacer Ópera Prima, o que es lo que me llevó a mí a hacer mi primera película. Un deseo como casi íntimo de poder contar, de decir las cosas que tienes dentro, de tal, y de probarte, y de decir, oye, pues si me dejan, vamos a aprovecharlo, ¿no? Una cosa que quería decir solo, que es que recuerdo de cuando hacía mi primera película, al margen, porque claro, que es la opinión de la gente, el éxito, el no el éxito, la crítica, no sé qué, no. Yo lo que más me preocupaba era que mis amigos y mi familia se avergonzaran de mí, ¿sabes? Y no tenía todavía ningún hijo, pero pensaba, imagínate que tú haces una película que tu hijo se avergüence de ti o le hagan pasar vergüenza por tu culpa. Entonces, o no tengas el hijo o no hagas las películas, ¿sabes? Pero no puedes hacerle a tus amigos y a tu familia la gran putada, ¿no?, de que estén siempre pasando vergüenza por tu culpa. Y eso siempre me ha obsesionado y me ha preocupado muchísimo. Pues me lo has puesto en bandeja. ¿Cómo es la relación con tu hijo Jonás como director de cine? No sé si... Se avergüenza. Sí, mi hijo un poco como su hijo, cuando a los 7 años le dijo, esto te compensa, no. El mío a los 7 años entró, llegó del colegio a casa y me dijo, oye papá, ¿tú eres director de cine? Y le dije, ¿por qué pregunta eso? Pero, ¿eres director de cine? Digo, ¿pero por qué me lo preguntas? Dice, no, es que me ha dicho un niño al colegio que eres director de cine y yo le he dicho que no. Y dije, hostias, ¿cómo salimos de esta? Y entonces le expliqué que sí que era director de cine y entonces él me decía, entonces, ¿por qué lo sabe este? Y yo no lo sé, había quedado el fatal, el pobre, en el colegio. Le había dejado en ridículo. Y le dije, bueno, pues que sus padres se lo habrán comentado a él, que son los que lo saben, y entonces por eso el niño lo sabe. Yo no te lo he comentado nunca. ¿Y eso qué? Había estado en rodajes, él, desde niño. Pero él no me veía hacer nada. ¿Sabes? Porque un director en un rodaje aparte de sufrir, no hace algo físico. Tú ves al director de fotografía, al cámara, al tal, al decorador, a uno tal, uno subiéndose, otro bajando, los actores ahí disfrazados diciendo diálogos y tal. Y por ejemplo, su madre, que es productora, era productora de la película, pero él la veía todo el rato en el teléfono y trabajando y peleando y consiguiendo esto y lo otro y lo demás allá. Y en medio de eso había un tipo allí sentado, que de vez en cuando charlaba con alguien y tal, ¿no? Le decía una cosa al oído a un actor o a un técnico, y entonces, claro, él era pequeño y no tenía conciencia de que eso fuera un trabajo, ¿sabes? Entonces su padre era un tipo que no hacía nada, todo el mundo trabajaba y su padre estaba allí como de... Un poco, no, es verdad, un poco más mayor a Jonás le preguntaron, me parece, no sé quién fue, qué hacía su padre, y dijo, mi padre es el que dice corten. Que es una gran definición. Ahí era más pequeño, ahí tenía 4 años. Y era porque él se empeñaba, siempre creció en el cine, ¿no? Con toda la familia alrededor y tal. Entonces él se empeñaba de niño, estábamos en Portugal rodando El Año de las Luces y cada día veíamos la proyección del día anterior. Se mandaba al laboratorio, la mandaban de vuelta allí, en la casa de campo, donde estábamos ahí en medio del campo rodando. Yo montaba la proyección de doble banda, que era en la época, sonido de 35, magnético, imagen, tal. Bien, entonces Jonás, que tenía 4 años, se quedaba a ver la proyección todos los días, que le decíamos, pero vete a dormir, vete a jugar, a lo que sea, que esto es un rollo, es todo el rato lo mismo, repitiéndose. Ah, yo quiero verlo, yo quiero verlo. Y claro, él estaba mirando aquello que hacía toda aquella gente, incluyendo a su madre, en donde su padre no trabajaba, y oí al final de cada toma una voz en off que era corta. Y de repente dijo, papá es el que dice corta, ¿no? Entonces, sí, y él ya se quedó con que yo era el que decía corta, ¿no? Y con eso debió estar feliz un tiempo, ¿no? Con este oficio. Y bueno, pues, pero así poco a poco, bueno, creció en los rodajes. Luego me acuerdo que estaba a lo mejor yo escribiendo un guión y entonces él quería, déjame leer el guión. Y yo le decía, no, porque esta es una primera versión, esto todavía lo voy a reescribir por lo menos 2 o 3 veces o 4, las que haga falta, ya te lo lees cuando esté acabado. No, prefiero leérmelo ahora y así voy viendo qué cambias. Yo le decía, pero ¿No está tío, mal?
¿Cómo te gusta eso tan aburrido, no? Bueno, pues se las leía, todas las versiones. Y bueno, pues es normal. O sea, yo siempre digo que si tú, antiguamente, si tu padre era ebanista y tú estabas en el taller y tal, la gente acababa haciendo muebles, ¿no? Picasso pintaba porque su padre era pintor y profesor de pintura y en la casa había pues, los cuadernos, los colores, los pinceles, o sea, eso era muy bonito antiguamente, ¿no? Que había una transmisión de una serie de saberes, de técnicas, de oficio y que se aprendían no por obligación, de una manera natural. Si luego tú querías ser cura, pues te ibas al seminario, ¿no? Pero era bonito esa cosa de crecer viendo cómo se hace algo y aprendiendo la técnica sin aprenderlo de una manera a lo mejor pues académica o militar o tal, sino de una manera así, como creciendo, ¿no? Y ahora que él ya es un director reconocido, no sé si os pregunta si vosotros sabéis de antemano en qué está haciendo, los guiones, no sé, ¿cómo es esta relación? Bueno, cada uno la veremos de una forma, ahora que diga David. Yo para mí me encanta, por ejemplo, cuando estamos los tres juntos. De repente en una cena, una comida y tal, y empezamos a hablar de cine o a contar uno lo que está haciendo, lo que está escribiendo, lo que está pensando hacer y todo eso. Eso para mí es un momento son momentos mágicos, no hay muchos, pero de vez en cuando, ¿no? Que coincidamos los tres, tampoco pocos, ¿no? Pero de vez en cuando ocurre y a mí me gusta mucho eso, ¿no? Hablar con ellos de cine, porque son un poco dos cómplices para mí muy cercanos. Yo siempre les doy a leer mis guiones, les enseño las películas cuando hay una primera versión, para que vean el primer montaje o lo que tal, y luego nos sentamos a cenar y a comentarlo, ¿sabes? Y un poco también ellos conmigo. Entonces tenemos una especie de comunicación en ese, o sea, nos utilizamos los unos a los otros, ¿no? Para ayudarnos porque hay esa confianza, ¿no? De que no te van a mentir, ¿no? De que lo que te digan va a ser... Y bueno, lo estamos pasando bien, yo no me quiero poner seria, pero cuando se tiene el nombre que vosotros tenéis, ¿no? La casa llena de Goyas, por otra parte, premios aquí y allá, la siguiente da cada vez más vértigo, o sea, ese miedo al fracaso que bueno, puede ser muy relativo y todo lo que quieras, pero claro, llega, las críticas pueden importar más o menos, pero bueno, yo supongo que algo influirán o que la gente no tengas el respaldo de la gente. Eso con el tiempo y sobre todo cuando se tiene una trayectoria muy reconocida, cada vez da más miedo o al contrario, os ha llegado a ese punto en el que decías, no, bueno, lo puedo llevar bien. Si de repente llegara yo qué sé, una película que fracasara. Nosotros yo creo que en esto tenemos los tres un poco la misma actitud vital, que es no considerar los premios más que un accidente laboral, ¿no? Es decir, hay accidentes laborales que consisten en que te caes de un andamio o te lesionas, hay accidentes laborales que en lo nuestro podría ser pues, un fracaso, una mala crítica, y hay accidentes laborales que es que de pronto un día, pues oye, las cosas salen bien, ¿no? Pero no siempre el mérito es tuyo y sobre todo el éxito suele ser por razones un poco azarosas, ¿eh? En muchas ocasiones no. La gente que se considera que el éxito es merecido o que ellos han hecho algo para tener ese éxito suele ser gente muy tonta, ¿no? El éxito casi siempre es una cosa un poco que tiene que ver con la comercialización del producto, donde tú ya no eres la parte más importante. Entonces, para nosotros creo que ha sido siempre lo más importante hacer lo que quieres. En la medida en no ceder a lo que los demás quieren que tú hagas, no ceder a la opinión, no ceder a lo que está de moda, no ceder a las fuerzas dominantes que hay en un momento de hay que hacer esto así, o esta hora se lleva esto, ahora tal, sino yo quiero hacer esto, venga, vamos a hacerlo. Entonces, conseguir hacerlo, es lo más exitoso profesionalmente para nosotros del mundo, porque en muchas ocasiones ni siquiera consigues hacerlo. Ese es el gran fracaso. Es decir, aquel proyecto, por ejemplo, tienes una idea de novela, no conseguir encontrar la manera de hacerla, o en una película no conseguir encontrar el modo por el cual llegar a filmarla,
pues ese es el fracaso para nosotros, no tanto lo que sucede te complica la vida si va mal. Pero en realidad el éxito es anterior, el éxito es, lo he hecho, ¿no? Un año más. Yo muchas veces lo pienso, un año más he podido dar de comer a mi familia y vivir haciendo la vocación que tenía con 13 años. Eso me parece asombroso, o sea, es decir, una cosa por la que doy gracias al que sea o a lo que sea al despertarme, o sea, decir, un año más, una cosa tan imposible y tan fuera del alcance de muchísimas personas, que es que la pasión de los 12, 13, 14 años, vocación, pasión, deseo, sueño, tal, encima va y te paga la factura de la calefacción, la comida y hasta, bueno, ahora ya iba a decir también la gasolina del coche, eso ya no alcanza a pagarlo. Por eso hago colaboraciones en prensa. Pero sí, es decir, para mí me parece milagroso eso. Una cosa Sí, que... y hay, perdona, hay una cosa, por ejemplo, de lo que dices tú, es que no hay, para mí eso del vértigo al fracaso, no sé qué, eso no existe, ¿sabes? O sea, yo me he pasado la vida haciendo películas que me decían que no hiciera, ¿sabes? Pero, por ejemplo, Belle Époque, muchísima gente, pero otra vez vais a hacer una película de la guerra. Yo no, si no es de la guerra, es una comedia impresionista, pero otra vez curas y la Guardia Civil, y no sé qué. Ay, qué coñazo, no hagáis eso, pero no hagas esa película. Y después de leerse el guión, no la hagáis, gente inteligente y tal. O gente diciéndote, no hagas, que vas a rodar Sin fin y no mires con quién, es una comedia desprestigiada y tal. No, pero he hecho yo una adaptación y tal. No lo hagas, ni te acerques a eso, ni lo toques y tal. Pero también me decían, un documental sobre jazz, pero tú eres idiota, pero ¿por qué haces eso? Haz una película, tío. Y tal, haz otra comedia. ¿Cómo? ¿Que vas a hacer una en blanco y negro en Francia y tal? No sé. ¿Pero que vas a hacer una de dibujos animados? ¿De verdad? O sea, tú eres idiota, pero ¿cuándo vas a hacer una película normal? O, por ejemplo, cuando hacía un documental, la frase era, ¿y cuándo vas a hacer una película? Y yo decía, es una película documental, ya, pero ya sabes a lo que me refiero. Ah, bueno, sí, a una película y tal. O sea, que te pasas la vida luchando por hacer lo que tú crees, o lo que deseas, o lo que te apetece y tal. Y luego, el fracaso, por ejemplo, eso que decía David, el éxito es hacer la película que quieres. Ese es el mayor éxito que hay. Porque imagínate que yo hago la película más taquillera del mundo y es un encargo que ni me va ni me viene, me han pagado muy bien, esto le ocurre a mucha gente que vive allí en Los Ángeles, que te han pagado muy bien, tienen una casa, la piscina muy grande y todo, y algunos tienen hasta avión privado y tal, no sé qué, pero que a ti no te gusta lo que has hecho, ¿no? Lo has hecho simplemente por dinero. ¿Eso es éxito? A mí me parece que eso es una miseria. Yo, por ejemplo, hay una película mía que ha sido un fracaso relativamente reciente, que fue un fracaso, y por una serie de razones que tampoco sé exactamente si es por una o la otra o por todas juntas, que yo estoy feliz de haberla hecho. Es una película con la que me llevo tan bien y a la que la tengo un cariño y una simpatía, y fue en Hostiazo, La Reina de España, ¿no? Es una película con la que yo tengo una relación personal maravillosa. ¿Sabes? Estoy feliz de haberla hecho. Fíjate, precisamente estás diciendo lo del documental, ¿no? que te dicen, bueno, no, pero bueno, ya... Y sin embargo, ese es otro punto común entre vosotros que encuentro, que os gusta el género documental y hacéis grandes películas documentales. Has hablado de Candeal, por ejemplo, ¿no? Y en tu caso, por ejemplo, La silla de Fernando, que es una delicia de película. Tú hiciste muy joven también uno sobre Chicho Sánchez Ferlosio. ¿Es un género que os interesa a los dos? En el caso de Chicho nos interesa a los dos porque hicimos un documental los dos diferente. Diferentes, sí. Es verdad. Con Chicho vivo y yo sobre el Chicho incluso antes de ser tú has Chicho. jugado además entre el documental y la ficción, ¿no? Que fue de Jorge Sanz, ¿no? Sí. Por ejemplo, ahí mezclabas un poco... ¿Por qué os interesa este género? Sí, como dice un amigo mío, una serie española de cuando no estaba de moda hacer series, ¿no? Sí, yo creo que nos gusta, o sea, es decir, se nos cruzan por delante cosas que nos apasionan y nos gustan y lo que no nos ha interesado es que ni le prestamos atención. Es decir, que la misma dureza que tenemos para nuestro éxito y fracaso lo tenemos también para el éxito y fracaso de los demás.
A nosotros nos viene un señor con un disco de platino y es que es como si nos trae un pincho de tortilla. O sea, a mí qué me importa. O sea, ponme el disco y si me gusta la música que hace, cuando te cuentan lo que han vendido dices, pues muy bien, que le aproveche y que se compre un chalet. Pero no, si no es esa música lo que te interesa, no nos motiva, ¿no? Y lo mismo en el cine y en los documentales han sido porque eran historias que nos apetecía contar y las hemos hecho. Y hemos tenido la suerte siempre de sobrevivir. Yo he sobrevivido, fíjate, en la literatura, por ejemplo, que era para mí el territorio más difícil, porque yo venía de tener un cierto éxito con guiones de cine. Fernando era un nombre ya muy conocido en el cine y publico mi primera novela. Y claro, la sensación que tú tienes es cómo se le ocurre, ¿no? Meterse en un mundo tan selecto y donde para que alguien hable bien de ti o hable bien de tu libro no tienen que percibir rasgos de impureza como el de venir del cine, que ya es atroz para el mundo literario, y encima un Trueba, tal, no sé qué. Y sin embargo, bueno, pues lo vas haciendo y la primera novela la leen unos cuantos, les gusta, no tienen el prejuicio que seguramente tiene la recepción que se hace. La segunda, un poquito más, y la tercera un poquito más, y la cuarta, y de pronto un día encuentras que hay alguien por la calle que te para y te dice, no sabía que hacías películas también. Y dices, claro, es que hay gente que conoce más las novelas que las películas. Luego hay esa cosa también española que es de competir, que esta me gusta a mí mucho. Los españoles, y esto no sé si pasa, debe pasar también en los demás países, los españoles nunca dan un elogio si no tiene lo que los catalanes llaman la torna, que es como la vuelta cuando vas a comprar el pan. Que consiste en... Yo tuve una señora muy mayor en la familia que me gustaba mucho, porque podía elogiar un plato de comida, pero siempre tenía que tener una censura al lado, ¿no? O sea, ella decía, lo vais a entender porque seguro que tenéis algún familiar así. Oye, el arroz te ha salido estupendo hoy, porque el domingo pasado estaba quemado y pasado. Y entonces, gracias. ¿No? O esa gente que te para por la calle y dice, hombre, eres mucho más guapo al natural que en la tele. Y entonces tú dices, pero si hasta ahora solo me conocía en la tele. O sea, y entonces en el caso este es como, me gustan más tus películas que tus novelas. Me gustan más tus novelas que tus películas. Y tú siempre es como, pero ¿por qué competir? Déjelas vivir, no sufra por pues, ellas. O me gustan más tus películas que las de Fernando. O me gustan más las películas de Jonás que las tuyas y las de su padre. Y entonces es como, ¿pero qué quiere usted? ¿Que nos matemos entre nosotros? ¿Que yo mate a una parte de mí? ¿No? Y eso es agradable porque dices, es que no hay elogio que venga solo, o sea, es decir, viene acompañado de una bofetada siempre. Pero es que hay una cosa que yo creo que en este país, y yo creo que sí que es de este país, en otros no pasa tanto, que no se perdona que alguien haga bien más de una cosa. Primero, no se perdona que haga más de una cosa, es decir, si tú te dedicas al cine, tienes que hacer cine y no tienes que ser novelista. Y si eres novelista, eso aquí se lleva mal. Pero ya encima, si lo haces bien todo, ya es como que levantas sospechas. Sí, da un poco de rabia y lo entiendes, porque el rencor es una cosa... En general, yo creo que a la gente, cuando hay alguien que hace dos cosas, piensa, bueno, hay que decidir cuál hace mejor. Esto es obligatorio. Cuando hace solo una, que sería como el estado idílico, y la hace bien, están deseando que le salga mal. Esto es una cosa que pasa mucho... Yo tengo una tesis sobre por qué la gente vive una conmoción tan grande cuando Michael Jackson muere por una sobredosis de calmantes, o cuando Prince muere en su ascensor también con una sobredosis de calmantes, o cuando Whitney Houston se ahoga en la bañera también dormida por una sobredosis de calmantes. Y la gente siente un gran... inmediatamente en los días siguientes, y pasa con españoles también, el caso, hemos vivido ahora recientemente el caso de Verónica, ¿no? La gente, y esto es algo que debemos ir al psicoanalista particular, la gente sufre una enorme conmoción cuando esto sucede, pero al mismo tiempo sufre una enorme satisfacción, que es... que me quede como estoy.
O sea, ¿para qué ser Prince? Ya. ¿Para qué ser Whitney Houston? ¿No? Que es monísima. Canta como Los Ángeles. Pero fíjate, ¿cómo acaba? Bueno, pues me quedo yo aquí con el puesto este del mercado. Oye, ¿y no qué me tal? va O tan este mal. jefe que tengo que me humilla cada mañana. Pues oye, prefiero ser esto que Verónica Forqué, porque mira cómo ha acabado la pobre y tal. Y es como un consuelo. Y la gente en el fondo dice, qué bien que les vaya mal a los que les va bien. O sea, es un poco, se ha lesionado a su Fati, pues mira, ¿no? No había debutado con 16 años. Ahí lo tienes, pues ahora perder un año a pasar por el quirófano. O sea, es como un poco que la gente necesita eso tan terrible de somos todos iguales, lo que decía el rey Juan Carlos de todos los españoles somos iguales ante la ley. Y decías tú, hombre, espérate que no te pase, ¿no? Y ya verás cómo no te gusta tanto. Y es así, o sea, la gente en el fondo compensan unas cosas con otras. Y en el fondo yo creo que las personas lo que queremos es, en el fondo, quizá hay una satisfacción en sentir que nuestra vida, por penosa que sea, no la cambiaríamos. Entonces, para eso también hay que agarrarse a muchas cosas, ¿no? Y hay un consuelo en esas cosas. Entonces, claro, cuando alguien hace bien las cosas es un poco como, "Ay, es que le cogen manía". Era lo que Fernán Gómez, en la película aquella que hicimos, que hablabais antes, La silla de Fernando, él decía que el pecado de los españoles no era la envidia, porque la envidia es un pecado que consiste en desear hacer o tener lo que tiene otro, ¿no? Es decir, Fernando lo explicaba muy bien, decía, a ti te gusta un futbolista, a ti te gusta, yo qué sé, un gran futbolista ahora, Benzema, ¿no? Pues tú ves a Benzema jugar y la envidia es, joder, ya me gustaría a mí jugar como juega Benzema, ¿no? Y a ver si lo... No es, el español no es así, es, pues Benzema, pues no es tan bueno. El otro ha fallado un penalti. Es que el tío, ¿cuántos penaltis lleva fallado? Y además, goles. Había una época que en Madrid decían, si me fusilan, que me fusile Benzema, ¿no? Porque nunca acertaba y tal. Y corrían esas y yo decía, con lo bueno que es, qué mala es la gente, ¿no? Y entonces Fernando decía, eso no es envidia, eso es desprecio. Es desprecio, porque envidia es... Cervantes ha escrito el Quijote, ay, a ver si yo algún día puedo escribir un libro tan bueno. No, es el Quijote. Pues yo lo leí, me aburrí, lo dejé en el primer capítulo, si es todo igual. Tal, no, está muy mal escrito. Eso es desprecio. Entonces ese desprecio sí existe, pero bueno, hace que la vida también sea divertida, porque una vez íbamos nosotros por Málaga y acababa de abrirse el Museo Picasso. Y entonces preguntamos a un malagueño que conocíamos, que era además un artista, y le preguntamos, oye, perdona, tal, es que vamos al Museo Picasso y no sabemos, todavía no había tantas indicaciones. ¿Sabes si está por aquí? ¿Al Museo Picasso va a ir? ¿Para qué? Pero si Picasso era un pintor horroroso, ¿para qué vais ahí? Y yo pensábamos, hay que estar en Málaga para que alguien diga esta tontería, ¿no? Y eso es el rencor, Ya. el rencorcillo ese. Yo sé que tengo que dar, no sé cómo voy de tiempo, porque sé que tengo que dar tiempo para el público, y alguien me iba a decir algo de los 5 minutos, creo que me lo están diciendo, ¿no? Porque no veía bien, es que con el foco no veo y sí, ¿no? O sea que ya, pues es el turno de ustedes en este momento, que no veo muy bien, pero si alguien quiere que levante la mano y seguimos conversando. Y mientras eso sucede, que no veo a nadie preguntando, yo creo que, fíjate, de lo que estamos comentando, Fernán Gómez era alguien al que yo creo que de alguna manera no se le perdonaba que hiciera tantas cosas, ¿no? Siempre como que una cosa ensombrecía a la otra. Sí, es verdad. El tener varias... Claro, Fernando es... si tú, por ejemplo, una persona hubiera sido un director de cine español que hubiera hecho El viaje a ninguna parte, El extraño viaje, El mundo sigue, La vida por delante, La vida alrededor, sería considerado uno de los 5 mejores directores del cine español. Pero como esas películas las dirigió Fernán Gómez, que era un gran actor y era el actor de otras tantas, pues la gente veía al actor. Luego, por supuesto, le pasaba con las obras de teatro. Es decir, un autor
de teatro español que hubiera escrito Las bicicletas son para el verano, con la función que escribió él, pues sería considerado uno de los mejores autores teatrales del siglo XX. Como era Fernán Gómez, pues la obra, bueno, pues había que... pero el caso de Fernando, la verdad, es que tenía una altura en muchas de las actividades que hizo y también, obviamente, en su larga carrera, muchos agujeros, ¿no? Y muchos fracasos y muchas películas que a él mismo le espantaban, ¿no? Y no se lo decía. Así que sí, es difícil, pero... Bueno, lo que era divertido y además en lo que era imbatible era para cenar. ¿Para? Para cenar con él. Para cenar. Yo ahora mismo, si me dijeran, no sé, que pudieras pedir algo en la vida, a ver, ¿qué puedes tal? Volver a cenar una noche, a comer un día con Azcona y a cenar con Fernán Gómez. Ya. Iba a decir cuánto y después pagaría, de la cena irte de bares y de copas con claro. Paco Raval. Sí, también. No es mala combinación. Bueno, Hombre, ya ¿alguien- si sigues alguien con se eso anima? y acostarte luego con Ava Gardner, vamos, ya por completar la jornada. Se ha puesto Fernando ahí. No, pero claro, iba a decir cuánto pagarías por eso, pero es que no hay dinero. Si es que esas cosas, no, por suerte, eran gratis. Bueno, ¿alguien se anima? ¿Algún pariente nuestro? ¿Eh? Hombre, Bueno, que sigan hablando vosotros. Bueno, Nuestros parientes. yo os quería preguntar... La familia de aquí la queremos mucho. Ah. Yo con la luz no veo. Bueno, la lanzo al aire. Es sobre todo para David. Yo soy muy fan de los Beatles de siempre. Me gustó mucho Vivir Despacio con los ojos cerrados, pero me gustó casi más leer el libro que hiciste reflexionando un poco sobre la experiencia. Bueno, es un poco para vosotros también. ¿Os habéis encontrado muchas cosas de vosotros mismos o de vuestras películas revisando antiguos trabajos, antiguos guiones, como es el caso de este libro? Muchas gracias. Gracias a ti. Sí, te encuentras... O sea, cuando haces las cosas, aunque parezca raro, uno no es tan consciente de... Eso que ha dicho, por ejemplo, Fernando, de que quizá El artista y la modelo sea su película más autobiográfica, eso no lo piensas cuando lo estás haciendo, lo piensas después, cuando, ¿no?, ves la película y de pronto dices, ostras, claro, es que aquí yo estaba contando o esto me interesaba por esto, ¿no? Fíjate, no había relacionado esto con mi vida y sí que te pasa, que encuentras como sentido a cosas, ¿no? Que en el momento cuando te preguntan, siempre la pregunta, ¿por qué estás haciendo esto y tal? No sabes contestar, ¿no? Es un poco como que somos... El psicoanálisis lo completamos con nuestra obra, ¿no? Y por eso, al final, eso que ha dicho Fernando también, de que el estilo o tu forma de ser o tu manera de estar en el mundo se transmite a través de lo que haces, yo también lo creo, pero se transmite sin esfuerzo. O sea, es decir, no por mucho intentar ser... O sea, quizá lo peor que hay tanto en el cine como en la literatura es la gente que se imita a sí mismo como si hubiera creado un nombre, ¿no? Es decir, hubiera creado una figura que ya es eterna, ¿no? Y entonces eres Fellini, pues todas las películas tienen que ser parecidas a Fellini, eres no sé qué. Entonces, yo creo que eso es muy aburrido. Yo creo que es mejor dejar que las cosas salgan y que al final, si tiene sentido, pues tiene sentido. Y si no tiene sentido, pues una cosa más que no tiene sentido en este mundo, que hay tantas, ¿no? Tú fíjate, los Beatles, una de las cosas que a mí más me impresionaba cuando pensaba en ellos y en Lennon haciendo Vivir es fácil, Lennon en ese momento, en el que transcurre la película y tal, él tiene 26 años. 26 años. Y ya no vuelve nunca jamás a actuar en directo con los Beatles, salvo la famosa terraza, ¿no?, de concierto en la terraza. Es decir, ya él ha terminado la gran gira mundial y ha decidido... aún no lo han discutido, pero realmente el grupo ha muerto, ¿no? Él tiene 26 años, Paul McCartney 24 y George Harrison 22. O sea, dices, ¿tú te imaginas una persona que hubieran hecho esa magnitud de obra eterna con esas edades, ¿no? Entonces eso, claro que no está ni pensado, ni calculado, ni diseñado, ¿no? Rambo. Rambo, sí, claro.
Y luego hay otros casos que son lo contrario, gente que de pronto no ha hecho nada tal y a los 40, 50 años de pronto hace una cosa y es magistral, ¿no? O unas cuantas también ha cosas y pasado, dices... sí. Todo es encontrar el momento donde te guía algo que es superior a tu cálculo. Y eso yo creo que es lo más interesante en el mundo de las artes. Que tú notes que hay una mano que no es el cálculo de la persona, sino una pulsión. Que es el momento, ¿no? Sí, Algunas que es un cosas momento. llegan en el momento, ¿no? Quizás han estado preparando. Por ahí había una pregunta, creo, por ahí arriba. Habéis comentado un poco esos momentos de discusión, ¿no? Me imagino que no solo de conversación, ¿no? Porque a mí me encanta la discusión, me parece una cosa muy, muy rica y estoy seguro que cuando tenéis esas cenas vosotros dos con Jonás, pues tenéis esos momentos de discusión, ¿no? Te lo puedes imaginar. Para crear es necesario, para crear en conjunto también, ¿no? ¿Podéis explicarnos cuándo son esas veces que no miráis a través del mismo cristal y qué veces veis un color diferente en el mismo cristal, los tres? ¿En qué momento tenéis esa diversidad, ¿no? Creativa? Si tiene que ver con el salto generacional. Si tiene que ver con las tres generaciones, con permiso, Fernando, que podéis representar. Hombre, sí, hay veces que no estamos de acuerdo. Hombre, lo más bonito es cuando estamos de acuerdo, siempre. En España, además, tiene mucho éxito estar de acuerdo. Yo siempre digo cuando un español lee el periódico y lee una columna o un artículo de un articulista y ese articulista dice lo mismo que él dice en su casa todos los días al comer, qué listo es este tío es la hostia. Y, o sea, que lo que más nos gusta es estar de acuerdo con nosotros mismos. Y no, pero yo disfruto mucho cuando estamos de acuerdo, porque es muy bonito estar de acuerdo y abundar unos en qué bueno este libro, qué bueno esta película, y cada uno contar lo que más le ha emocionado o lo que más le ha gustado. Pero también pues hay las diferencias, ¿no? Quizá más de Jonás con nosotros, ¿no? Que tú y yo solemos coincidir más. O sea, como David es un poco viejo precoz, ¿no? No, pues, ahora ya no. Eso era antes. Ahora viejo. No, pero estamos más cerca a lo mejor en ese tipo de cosas y tal. Y Jonás, lógicamente, hay, por ejemplo, películas a lo mejor del momento, de ahora, del tal, no sé qué, que es normal que le gusten y atraigan más a alguien que es más joven y tal, y que no siempre estás tú de acuerdo, ¿sabes? Entonces, pues yo siempre he tenido una tendencia desde que era joven al cine de vanguardia, al cine experimental y esas cosas y tal. Ahora, con los años, mantengo unos hilos sentimentales con ciertos cineastas de eso, pero todo lo que me parece mamoneo y postureo y tontería, pues lo he dejado así un poquito para el que quiera y tenga tiempo, ¿no? Pero lógicamente los más jóvenes pues todavía están descubriendo más cosas y pueden fascinarse por cosas o innovadoras o que les parecen innovadoras o que son tal y no sé qué. Y a veces hay veces que a lo mejor estoy hablando con Jonás de cine y de repente le digo no, hasta ahí no. Por ti he visto una película de este tío y luego he visto otra. Y no voy a ver ninguna más, nunca. ¿Sabes? Y a veces ocurre eso, pero sí. qué cerrado eres, padre, y tal. No soy cerrado. Es que un tipo que ha hecho esas dos películas, no quiero ni que me lo presenten un día, en un bar o en un festival. No quiero conocerlo, no quiero saber la cara que tiene. Y por supuesto no volver a ver una película de él. ¿Sabes? Pues esas cosas también pasan, ¿no? ¿Sabes? Yo creo que la gran diferencia, alguna vez lo he pensado, es que Fernando ha empezado, digamos, en el cine. En mi familia nadie tenía, no ya veleidades artísticas, sino ni posibilidades de haber ido a la escuela o tener una formación superior, ¿no? Entonces era una familia que no tenía ese bagaje, digamos, anterior, ¿no? Entonces Fernando se enfrentó, y así también algún otro de mis hermanos, se enfrentó, digamos, a abrir un lugar. Y entonces Fernando lo abrió desde ser espectador de un tipo de cine y quererlo hacer. Y yo, un poco después, todavía viví ese ascenso, ese conseguir
llegar a estar en una industria como la española, como Fernando, trabajando para ella, ¿no? En la industria del cine, teniendo como una productora propia, hacer sus proyectos propios, pero a la vez tener que pagar las facturas y tal. En el caso de Jonás, yo creo que a la hora de discutir, cuando se produce eso que decías tú, las discusiones que son divertidas, porque somos muy viscerales y bueno, no solo de cine, a veces de política tenemos unas discusiones brutales, brutales. Y que no digo que haya que pedir perdón al día siguiente, pero algunas veces es como que hemos herido los sentimientos de alguien porque hemos dicho unas burradas y entonces, ¡ay, qué manía le tengo a este! Y luego se arregla. Pero quizá Jonás, yo creo que él ha visto ya el cine desde una perspectiva de un tipo que estaba dentro, o sea, es decir, que su padre ya estaba en la industria y entonces tiene, y eso es muy loable en él, una actitud más desafiante contra el mérito de haberlo conseguido. Él es, como casi te iba a decir, como deconstruirlo o destruirlo para volver a empezar de cero. Eso que decíamos antes, de que en el fondo lo que importa es cada obra empezar de cero, pues yo creo que en Jonás ha habido una rebelión también en ese sentido de querer descubrir el cine desde cero, ¿no? Desde abajo, desde la limitación, autolimitación en muchos casos, de hacer sus proyectos, y eso es muy bonito. Y además yo creo que tanto Fernando como yo, cuando lo vemos, nos emociona porque decimos, joder, pudiendo haber seguramente puesto las velas más a favor de viento o haber tenido una posición de salida más fácil en la regata, el tío ha cogido, ha atravesado la vela, la ha hecho contracorriente y a tal y no sé qué, y ahí está. Y yo creo que la gente, poco a poco, también le va queriendo y le va teniendo entre sus directores y personas que le interesa lo que hace, porque al final la gente también percibe tu actitud profesional, ¿no? Y por dónde has ido. Y evidentemente yo me acuerdo que la primera vez que Jonás decidió ya profesionalmente dedicarse a eso, al que vino a preguntar fue a mí, porque Fernando no se ha tenido que enfrentar a un apellido que signifique algo en el cine, pero yo sí. Y entonces yo le dije a Jonás, mira, Jonás, el apellido es, tú lo has preguntado al principio, en cosas es a favor, en cosas va en contra, en unas cosas genera expectativas, en otras genera rencores, odios, incluso anteriores a tu haber hecho nada. Nada de eso importa. Pero no pienses nunca que la culpa es del apellido. La culpa de lo que tú hagas finalmente siempre es tuya. Y si no asumes las responsabilidades sobre lo que tú haces, siempre vas a encontrar excusas para decir esto me ha ido mal por esto o estos me miran mal por esto. Los prejuicios de la gente son naturales, porque son naturales. Si mañana debuta el hijo de Zidane en Primera División, lo normal es que la gente diga no es tan bueno como el padre. No es tan bueno, porque el padre era buenísimo. Entonces es normal. Si el hijo de Zidane no está preparado para ser futbolista llevando ese apellido, que no se dedique. Pero tiene que seguir. Eso no significa que tenga que ser ni tan bueno ni con tanto éxito. A lo mejor puede ser un futbolista feliz en el Alavés o en el Murcia, me es igual. Entonces esa es la clave. Lo que no tiene nunca es que decir lo que a mí me pase, de lo que a mí me pase el culpable es este, o son esos, o son los que piensan. No, de lo que te pase, como esto es una carrera de amiguita, 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 el culpable y el afortunado eres tú. ¿Qué le vas a hacer? No puedes pensar que hay fuerzas superiores. Más cosas. No sé si hay alguien más. Sí. Sí, tú. ¿Qué te movió a escribir la novela Tierra de Campos? Ah, hombre. ¿Qué me movió a escribirla? Pues, ¿qué me va a mover? Lo que me mueve siempre, ¿no? El Tierra de Campos, a ver. Me tengo que remontar al tiempo en que nació esa novela. Pues, no, siempre es lo mismo. Es un personaje con un conflicto en una situación, en un contexto de nuestra historia, nuestro país, ¿no? Y entonces, evidentemente, en Tierra de Campos los valores que tiene la novela, los componentes que contiene, eran valores sobre los que yo quería hablar, que es por qué creemos, lo hemos dicho me parece al mediodía, nosotros vamos comprendiendo a la gente en la medida en que ocupamos su lugar.
Es imposible que un hijo, cuando la gente dice la brecha generacional, Sí. es imposible que un hijo comprenda a un padre, es imposible que una hija comprenda a una madre. ¿Por qué? Porque cada una se han criado en un contexto generacional, cultural. Entonces tienen un choque. ¿Cuándo se comprenden? ¿Por qué comprende más la madre a la hija que la hija a la madre? Porque la madre ha sido hija. Porque la madre ha sido niña, adolescente, ha tenido un primer deseo, ha tenido una tal. Pero la hija no comprende a esa madre que está en esa situación castrándola constantemente o diciéndole cómo se deben hacer las cosas. Lo mismo el hijo, etc. ¿Qué ocurre? Que cuando te vas haciendo mayor vas ocupando esa edad, vas teniendo esas responsabilidades, si algún día las tienes, y vas de pronto diciendo, vale, ahora lo entiendo mejor. Ahora voy comprendiendo mejor. Entonces, en realidad, Tierra de Campos, una de las cosas de las que trataba es que por más distante que creas estar de una persona, si haces la trayectoria correcta, encontrarás cuántos puntos tienes en común. Entonces, este protagonista de Tierra de Campos, que es un músico de rock, que hace canciones, no tiene nada que ver con un antiguo agricultor de la Tierra de Campos que se ha venido a trabajar a Madrid y que tiene una manera de estar en el mundo y unos valores y un desprecio a todas esas profesiones que le parecen a él, que son monerías y tonterías y tal. Pero ¿qué ocurre? Que van avanzando y de pronto el hijo se da cuenta de que al final un agricultor, todo de lo que hemos hablado aquí Fernando y yo, es de Tierra de Campos. Lo único que Fernando y yo, y es de lo que trata el libro, lo único que hemos tratado de hacer es generar un campo de cebada o de trigo que nos lo dejen trabajar, que nos dejen sembrar, que nos dejen recoger a final de sesión, venderlo a un precio digno y que nos dejen vivir de nuestro pequeño campo, ¿no? De nuestra pequeña explotación. Ese es el concepto con el que se dibujó Tierra de Campos. Y creo que era más interesante ese concepto económico y social que el que tenemos ahora. O sea, es decir, a mí no me sirve de nada que una gran multinacional como Apple o como Netflix o como Telefónica se queden con el fruto de todos los esfuerzos de la gente. A mí me sirve más que nos dejaran a cada uno un rincón para poder ser libres y para poder decir, oye, pues este año me ha ido bien la cosecha o este año me ha ido peor, vamos a compensarlo con el siguiente, ¿no? Y claro, cuando me di cuenta de eso dije, ¿cómo no voy a escribir una novela que se llame Tierra de Campos si toda la vida me he pasado pensando cuando venía en verano con mi padre que Tierra de Campos era lo más alejado a mi sensibilidad y a mis posibilidades y a mi mundo, hasta que un día descubrí que no tiene nada de raro, que es eso, ¿no? Y por eso esos conflictos, yo creo, internos son los que mueven una novela hasta que se llega a escribir. Luego, obviamente, vas introduciendo personajes, tramas, lo que sea, pero en el fondo hay siempre una línea como muy, muy directa dentro de un libro, por lo menos para mí tiene que haberlo, ¿no? Bueno, creo que tenemos que ir terminando, así que bueno, nos queda darles las gracias a los dos por esta deliciosa charla, deciros que ellos ahí siguen en la brocha, pico y pala, que lo próximo que veremos de Fernando será una película de animación nuevamente, aunque haya gente que le parezca raro, pero vas a insistir en el tema, en dos temas que te gustan, la animación por un lado y la música por otro, ¿no? Si no tengo... Es una película que me preguntan todo el rato, pero ¿qué es la película? Y entonces inventé una definición que me parece precisa de la película. Es un documental de animación, thriller, musical, político. Fantástico. Y a little sexy. Y David amenaza con una serie sobre Jordi Pujol titulada bueno, sí, La Sagrada Familia, que no está mal. La cosa no está mal tampoco. No está mal. Bueno, muchísimas gracias por estar, por participar. Muchísimas gracias de verdad a los dos. Gracias por vuestro trabajo, lo primero, ¿no? Y gracias por esto. Y recordaros que el foro mañana se traslada al Teatro Calderón y que ya a las 10:30 hay un interesante encuentro entre Gilles Lipovetsky, Philippe Blom y un colega de lujo como Juan Cruz. Así que nada, muchísimas gracias. Gracias. Gracias.